Hola, ¿qué tal? Estamos con otro vídeo sobre actualidad geopolítica con la colaboración de Errukane Aperribay. Bueno, ya sabéis lo que siempre os decimos, ¿no? En principio, nosotros somos analistas, no somos agentes políticos, entonces de lo que no hemos analizado o no conocemos, pues o no podemos dar opinión o no debemos darla o debemos decir que no sabemos o que tenemos dudas, lo que procede en cada caso, ¿no? Por otro lado, ya sabéis que si queréis ayudarnos, pues suscribiros al canal y, bueno, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros suscribirse. Si alguno quiere hacerse miembro, pues estupendo, por supuesto, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Errukane, cuando quieras. Hola. Bueno, la primera noticia es Trump reaparece con la oreja vendada ante los republicanos en Milwaukee. Sí, bueno, esto es simbólico del impacto que el atentado contra Trump está teniendo, de una de las vertientes de este impacto, que es un reforzamiento claro de la imagen de Trump, ¿no? Con ya desde su reacción inmediata a los disparos, el que ya inmediatamente aparezca en la convención republicana. Bueno, todo esto, además el propio atentado en sí mismo, está generando un claro reforzamiento de la imagen de Trump. Vamos a ver cuánto dura, ¿eh? Porque estamos ya en una carrera de meses hacia la elección presidencial y además con una sociedad, una opinión pública radicalmente dividida en Estados Unidos, con lo cual, bueno, es posible que durante unos días o un tiempo pues baje el tono contra Trump en los medios de comunicación, etcétera, pero muy probablemente la propia carrera electoral va otra vez a arrastrar a la agresividad tradicional de los últimos años. Y esto no es algo, digamos, que sea más o menos fácil de evitar, teniendo en cuenta cuál es el contexto. Estamos, ya lo hemos hecho más de una vez, estamos ante un contexto en Estados Unidos, en el mundo en cierta forma, pero claro, en Estados Unidos de forma muy evidente estamos ante un cambio civilizatorio que además se está expresando electoralmente, ¿no? Con una sociedad radicalmente dividida entre los que siguen apostando, digamos, por el modelo de los últimos 40 años, el modelo neoliberal, posmocapitalista y atlantista, y los que están planteando o los que se están enfrentando a ese modelo. Y esto en Estados Unidos es un enfrentamiento casi al 50%, es un enfrentamiento civilizatorio y claro, puede pasar en principio cualquier cosa. Ya hemos dicho, primero, la tensión no va a desaparecer, es posible que se atenúe unos días, pero muy probablemente volverá. Y puesto que tenemos a una élite, vamos a llamarla de Wall Street, en esa situación de pánico que hemos comentado más de una vez, puede pasar cualquier cosa. Este atentado, otros atentados pueden repetirse, puede suceder algo con las propias elecciones, puede haber un estallido bélico en Europa probablemente destinado a, o bien precisamente a que el nuevo presidente ya no tenga margen de maniobrabilidad o que el conflicto incluso se decida ya significativamente antes de enero, que es cuando el nuevo presidente toma posesión de su cargo, o bien que esté suficientemente avanzado como para que ese nuevo presidente no tenga margen o no tenga mucho margen de maniobra al respecto, ¿no? Pero, ya digo, estamos en unos meses cruciales, todo puede pasar. Esta élite se está enfrentando también a la amenaza de la victoria rusa en Ucrania y a la amenaza también de la consecuente, digamos, explosión o expansión de la influencia política e ideológica de Rusia en Europa, ¿no? Claro, todo esto es un contexto inaceptable para esas élites. Ya hemos dicho que están, más de una vez hemos dicho que están en situación de pánico no solo político e ideológico, de un pánico personal frente a esa situación y que están dispuestos a hacer todo para que ese horizonte no se
no se haga efectivo y que, por lo tanto, pues todo puede pasar en los próximos meses. Claro, un efecto, digamos, indirecto del atentado contra Trump ha sido que, al menos durante estos días, apenas se esté hablando de lo que era, digamos, el orden del día en los medios de comunicación norteamericanos en los días anteriores. Esto es la candidatura demócrata. La candidatura demócrata y la capacidad de Biden en concreto de ser candidato a las elecciones, ¿no? Bueno, este retraso en que se vuelva a plantear este tema de Biden, pues puede ser muy importante en este momento para hacer más fácil o más necesaria o más difícil buscar una alternativa a tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las siguientes semanas, pero bueno, este es un poco el contexto que se ha creado a cuenta del atentado, independientemente de los aspectos, vamos a decir, policiales del caso, que están resultando bastante extraños, pero bueno, bastante extraños en la línea de lo que han sido siempre los magnicidios o los atentados contra presidentes y otros cargos políticos en Estados Unidos, ¿no? Con respecto a los cuales, bueno, en este caso lo sorprendente sería que ya en el primer momento hemos tenido una información significativa con respecto a las contradicciones de las distintas versiones, ¿no? Y sobre el desastre que ha sido el comportamiento policial, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ya sabemos que hay una cierta tradición al respecto en Estados Unidos y vamos a ver qué es lo que da de sí esta información también. Muy bien. Otra noticia. Mélenchon suspende las negociaciones para consensuar un candidato a primer ministro. El líder de la Francia insumisa aumenta la presión en la coalición izquierdista en una semana clave en la que constituye la nueva Asamblea Nacional y se elige a su presidente. Bien, efectivamente. Bueno, esto es algo que nosotros habíamos previsto. Es decir, cuando en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, como consecuencia de esto que se llamó el Frente Anti-Le Pen, ¿no? Se produce, digamos, un trasvase de votos. Los candidatos o los electores del grupo de Macron votan al bloque de izquierda y los electores del bloque de izquierda en muchas circunscripciones votan al de Macron, pues esto facilitó el que el grupo de izquierda, este frente de izquierda, pues se convirtiera en la primera fuerza desde el punto de vista de los resultados electorales. Pero ya dijimos que había que evitar sacar conclusiones excesivas de este hecho, porque una cosa es que todas estas fuerzas se hubieran puesto de acuerdo para presentar candidaturas conjuntas, pero una vez elegidos los diputados, que había que analizar muy detenidamente cuáles de esos diputados pertenecían al grupo de Francia insumisa de Mélenchon, cuántos al Partido Socialista, cuántos al Partido Ecologista, etcétera, ¿no? Porque a partir de ese momento, a partir de la celebración de las elecciones, estos diputados podían actuar de forma separada y no coordinada, ¿no? Y esto, claro, habría posibilidades enormes al propio Macron, que a pesar de que aparentemente la apuesta por convocar elecciones no le había salido correctamente, disponía de una posibilidad de ejercer el papel de equilibrio entre distintas fuerzas y al final conseguir que la composición del Ejecutivo, desde un punto de vista ideológico, si se quiere, no fuese muy diferente de la del Ejecutivo actual. En este caso, bueno, está claro que la combinación ideal a efectos del nombramiento del primer ministro, que es la cuestión fundamental, ¿no? La combinación ideal para Macron sería llegar a un acuerdo, por un lado, a su derecha con los republicanos y a su izquierda, por ejemplo, con el Partido Socialista o con el Partido Ecologista, y en nombrar un candidato que fuera del visto bueno de los tres grupos, del grupo de Macron, del grupo republicano y del grupo ecologista o socialista. Y de esta forma, pues el grupo de Macron sería claramente el árbitro
de esa presidencia, de ese gobierno, ¿no? Lo cual sería un contexto bastante cómodo para la presidencia de Macron. Hay que recordar a los que nos oyen, estamos hablando de la configuración institucional política de Francia, que es muy especial. Estamos hablando, es una configuración presidencialista. No hemos tenido unas elecciones presidenciales. Macron es el presidente y va a seguir siéndolo. Y lo que está en juego es la composición en las legislativas. Se nombra la Asamblea Nacional, que ni siquiera tiene capacidad de designar al primer ministro, al jefe del Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo lo nombra el presidente, aunque la Asamblea Nacional tiene capacidad de destituirlo y, por lo tanto, de presentarle una moción de censura, si se quiere. Y, por tanto, el presidente, a la hora de nombrar al primer ministro, tiene que tener en cuenta cuál es la voluntad mayoritaria de la Cámara. Por eso es importante, desde esta perspectiva, cuál es la composición de la Cámara. Efectos fundamentalmente del nombramiento, además de las competencias legislativas, claro, pero efectos fundamentalmente de controlar de una u otra forma el cargo de primer ministro, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver esto cómo avanza, pero estas disputas, estas quejas del propio Mélenchon con respecto a la insuficiente unidad en este grupo de izquierda, pues no son extrañas en el sentido que hemos comentado. Claro, nada más celebrarse las elecciones legislativas, Mélenchon se vio ante una oportunidad histórica y lanzó cuanto antes la consigna de que el primer ministro tenía que ser del grupo de izquierda, pero esto era simplemente un intento de crear opinión. Ahora ya estamos viendo cómo se están moviendo los grupos de ese frente de izquierda de forma separada y vamos a ver, también sabemos que los republicanos pues, han ofrecido un acuerdo de coalición al grupo de Macron, con lo cual esto se puede acercar fácilmente bastante al esquema ideal que para Macron que nosotros ya planteamos justo después de celebrarse las elecciones. Bueno, ya decimos, las opciones son un pacto con los republicanos, un pacto con los socialistas al otro lado o un pacto con los dos, situándose ellos como punto de equilibrio. Bueno, desde el punto, ¿esto qué puede significar? Bueno, significaría que aunque el control del partido de Mélenchon, del partido de Macron no es tan grande como hasta ahora, el control, digo, de la Asamblea Nacional, pero que, bueno, no va a suponer los equilibrios de la Asamblea Nacional, pues, bueno, no van a suponer probablemente un distanciamiento sustancial con respecto a las políticas planteadas por Macron, ¿no? Sí hay que tener en cuenta, desde el punto de vista de lo que es más importante sobre todo para el resto de los europeos, claro, pero también para los franceses, en este momento, que las competencias de política exterior y de defensa las tiene la presidencia, ¿no? Aunque los temas financieros y tal relacionados con ellas estén en el Ejecutivo, ¿no? De esta forma, esto significa que probablemente Macron rápidamente volverá a tener ese protagonismo que tuvo en los meses anteriores en su posición ultrabelicista, ¿eh? Con respecto al conflicto en Ucrania, ¿eh? Y contra Rusia, vamos a decir. Aparentemente todo parecía indicar que Macron estaba deseando llevarnos cuanto antes a una guerra europea, ¿no? Evidentemente él sigue pensando así, pero este papel durante estos días, pues de alguna forma lo han recogido los líderes de otros países europeos. Probablemente Macron volverá a esos planteamientos una vez que se clarifique la composición de la Asamblea Nacional, el cargo de primer ministro y las coaliciones que le van a dar mayor o menor estabilidad a ese Ejecutivo y qué relación tienen con los planteamientos del partido de Macron, por supuesto. Bueno, Bruselas da el primer paso para boicotear la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea por los polémicos viajes de Orbán. Sí, se está diciendo que la Comisión Europea no enviará a representantes políticos a las reuniones informales de ministros
y cancela el viaje previsto de los comisarios a Budapest. Bueno, vamos a ver, esto es un tema comprensible, teniendo en cuenta, digamos, lo que está en juego. Hemos hablado de que estamos ante un cambio civilizatorio en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Esa élite que está en situación de pánico es norteamericana y es también europea. Ese poder corporativo están en este momento dispuestos a todo para evitar perder el control del mundo y también el control de la propia Europa. Y en ese contexto, claro, el desmarque que ha realizado la presidencia húngara, pues evidentemente no es solo que no les haya gustado nada, sino que para ellos es algo intolerable, ¿no? Orbán, que siempre ha mantenido durante estos 2 años una posición radicalmente distinta de las de la OTAN, muy enfrentado a la OTAN, muy abierto a las relaciones con los países emergentes, no solo con Rusia, también con China, decidió pues, aprovechar su nombramiento en el Consejo de la Unión Europea para ya desde el primer día abordar esas negociaciones cara a una posible proceso de paz, primero visitando a Zelensky, luego visitando a Putin en Moscú, luego visitando Pekín y finalmente en Washington reuniéndose con Donald Trump. Bueno, claro, todo esto es algo inadmisible para esas élites, bueno, que bajo el mando corporativo controlan la Unión Europea, ¿no? Y, bueno, la respuesta fue lógica, el cabreo el enfado de estas personas fue monumental y están respondiendo, intentando de alguna forma hacer daño a Hungría, pues para que quede claro que esto no puede quedar así, ¿no? Es decir, se discutía desde el principio si, sin haber un mandato como tal del Consejo, en qué medida el presidente podía o no abrir un proceso de paz o unas negociaciones para un proceso de paz. Bueno, evidentemente puedo hacerlo siempre como primer ministro de Hungría. ¿En qué medida tenía o no margen para hacerlo representando a la presidencia de la Unión Europea? Bueno, pues ahí hay una discusión normativa, una discusión de procedimiento al respecto, pero bueno, lo que sí es cierto es que Orbán ha conseguido, de alguna forma, transmitir una imagen de pluralidad de la Unión Europea. Y esto, en este momento, es muy importante. En cierta forma, ha desautorizado esa imagen de la OTAN y de la Unión Europea que venían transmitiendo un consenso occidental o europeo dentro de esa dinámica de enfrentamiento radical con Rusia primero y ahora también con China, ¿no? Esa imagen de unidad la ha roto pues claramente el presidente húngaro y ha dejado claro de esa forma que hay distintas opiniones en Europa. Bueno, y esto es la imagen que se ha proyectado al conjunto del mundo, ¿no? Y esto es algo en sí mismo muy importante en este momento y esto es precisamente lo que bueno, ha hecho daño al resto de países, no a todos, claro, pues, por ejemplo, Hungría y Eslovaquia están en las mismas coordenadas, aunque tienen planteamientos ideológicos distintos. Orbán viene de las tendencias democristianas y el gobierno de Eslovaquia de la socialdemocracia. Pero bueno, su enfrentamiento en conjunto a las estrategias de la Unión Europea y de la OTAN es claro, y también con respecto a las posiciones de la Unión Europea y la OTAN con respecto al conflicto de Ucrania en los 2 últimos años, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver a partir de ahora qué sucede, pero claro, no hay que descartar que una persona tan claramente posicionada como Víctor Orbán y en un momento de tanta trascendencia como el actual, pues bueno, no realice nuevos movimientos dentro o fuera de ese semestre durante el cual
pues mantiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Bien. Un último tema. China ralentiza el crecimiento del PIB hasta el 4,7% en el segundo trimestre. Bien, se está hablando continuamente de la evolución de la economía china, ¿no? Vamos a ver. China en conjunto está manteniendo un nivel muy alto de crecimiento, pero evidentemente inferior al de años anteriores, ¿no? Aquí hay dos factores. Uno de ellos es el endeudamiento. Hay dos factores que pueden suponer una amenaza a corto y medio plazo para la economía de China. Uno de ellos es el endeudamiento. China no estaba especialmente endeudada hasta la crisis financiera del 2008 y fue, digamos, un movimiento que sorprendió a muchos analistas porque justo en aquel momento en el que quedó clarísimo que Occidente tenía un problema estructural por haber acumulado deuda excesiva y que esta era una razón fundamental para el estallido de la crisis en el año 2008, pues justo en ese momento China empezó a endeudarse radicalmente, ¿no? Algo, ya digo, que resultó sorprendente para muchos expertos, ¿no? ¿Qué había detrás de aquel movimiento de endeudamiento? Bueno, pues sin duda el intentar mantener lo que era un altísimo ritmo de crecimiento de la economía china frente a una situación de caída de una parte sustancial de sus mercados, que eran los mercados occidentales, ¿no? La caída de la economía occidental representa menos demanda de productos y servicios de China y, por lo tanto, una caída de su producción, ¿no? De su PIB, ¿no? Bien, lo que ocurrió, bueno, esto también ha sido objeto de discusión, la calidad o la eficiencia de esa deuda, ¿no? En China sí hacen constantemente referencia a que sí es cierto que a partir de ese momento China se endeudó significativamente, pero ellos dicen que era un endeudamiento muy distinto del occidental, por distintas razones, pero fundamentalmente porque era un endeudamiento para inversión, no para consumo o gasto, ¿no? Y claro, el endeudamiento para inversión representa una carga cara al futuro que tiende a compensarse con los beneficios, con el valor añadido generado por esas inversiones, ¿no? Evidentemente, cuando las inversiones están bien hechas o cuando en su conjunto la media de las inversiones que se han realizado con ese endeudamiento pues está bien realizada, ¿no? Bien. También se dan otros argumentos, como el hecho de que la deuda china está a cargo de bancos públicos, lo cual permite gestionar mucho más eficientemente posibles caídas en estas inversiones, ¿no? Pues caídas en los deudores, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto también en los últimos años con estas caídas en el sector inmobiliario, que, bueno, no ha representado, se amenazaba con que esto iba a representar una crisis de gran calado en la economía china, etcétera, pero, sin embargo, estos problemas se han ido absorbiendo de forma progresiva y ordenada, lo cual es posible hacerlo cuando la banca es pública, como en China, y no es posible hacerlo cuando la banca es privada, ¿no? Y luego hay un tercer elemento sobre la deuda china, que es el que es fundamentalmente deuda interna, ¿eh? Es decir, es deuda fundamentalmente con bancos, también con otros acreedores, pero con acreedores internos de la propia China, ¿eh? Con lo cual, los trasvases de riqueza de deudores acreedores, en principio, quedan dentro del propio territorio, ¿eh? Y esto es también un factor importante, ¿no? Bueno, de cualquier forma, el endeudamiento es claramente un reto para la economía china que tendrán que ir resolviendo en el tiempo, ¿no? Y el segundo reto es de las exportaciones. La gran importancia que las exportaciones han tenido para la economía china en los últimos 40 años. Es decir, el gran desarrollo económico de China se ha apalancado fundamentalmente en un desarrollo industrial destinado fundamentalmente a exportación, ¿no? Bien, en China ya desde hace mucho tiempo sabían que esto, bueno, había sido necesario en un periodo
pero que a largo plazo era importante ir en forma compensando ese peso excesivo de las exportaciones con otros factores de creación de demanda interna, fundamentalmente con el consumo interno. Y bueno, han empezado a trabajar en esa política ya hace muchos años. Pero claro, es una política que necesita tiempo. ¿Y cuál es el problema en ese sentido? Bueno, el problema son las estrategias de Occidente cara a hacer daño a la economía china, ¿no? Unas estrategias que empezaron en el año 2017 con la guerra comercial abierta por Trump contra China. Esto más o menos se normalizó, se digirió, pero ha vuelto a estallar a partir del choque geopolítico en el año 2022. Primero, este choque geopolítico generó una serie de medidas de Occidente y de la Unión Europea fundamentalmente contra Rusia, y unos meses después ya empezaron a aparecer o a surgir pequeños movimientos destinados a presionar a China presionar a China en base a razones geopolíticas, ¿no? Para presionar a China con el fin de dividir o asegurar que no se asentaba esa alianza estratégica entre China y Rusia. Bueno, estos movimientos que empezaron ya a fines del 2022, pues han continuado y de alguna forma con un pretexto o con otro, pues desde Europa en nuestro caso, pues se han ido tomando medidas de represalia contra empresas o sectores concretos de la economía china. Vamos a ver esto cómo evoluciona, porque China también ha empezado a responder. Vamos a ver cómo evolucionan estos movimientos. El problema es que hay un evidente equilibrio en la relación comercial, que significa que estos movimientos de entorpecimiento de la economía china hacen un daño enorme también a Europa. El problema es que en China han analizado esto y han llegado a la conclusión de que, a pesar de que estas medidas hagan un daño tremendo a la propia Europa, pues los líderes políticos europeos son perfectamente capaces de adoptarlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues según ellos dicen, pues los líderes europeos pues tienen muy poca consideración por los intereses de los ciudadanos europeos y dan mucha más importancia a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Que son las que mantienen liderazgo en esa lucha geopolítica contra los países emergentes, contra Rusia y contra China fundamentalmente, ¿no? Con lo cual, en función de ese análisis hay que pensar que esa lucha contra la economía china pues se va a mantener o incluso va a ir a más. Y esto significa que, bueno, que evidentemente China, aunque mantenga su capacidad de crecimiento, pues esa va a tener muy difícil para conseguir los niveles de crecimiento de periodos anteriores, fundamentalmente por esa dependencia tremenda de las exportaciones y por esas posiciones cada vez más agresivas de Occidente y de Europa en particular con respecto a China y con respecto a la economía china. Bien, pues creo que con esto hemos terminado. Sí. Bueno, pues sin más, os repetimos lo que os decíamos al principio. Si queréis ayudarnos, pues en este momento, por favor, suscribiros al canal o difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, a haceros miembros si os parece, y eso sí, aportarnos en el propio canal ideas, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas también, por supuesto, que las iremos atendiendo en los vídeos de preguntas y respuestas, que vamos a intentar hacerlos más rápido porque tenemos todavía preguntas y propuestas sin atender, ¿no? Bueno, sin más, gracias, Errukane, por tu colaboración. Gracias a los que nos escucháis y por ahí lo vamos a dejar aquí con esta aproximadamente media hora de duración. Un saludo.